Saludos, mi nombre es Catherine Paulino, soy estudiante de genética y en el día de hoy vamos a hablar sobre los cuadros comparativos entre herencia autosómica dominante recesivo. Vamos a explicar aquí la diferencia entre uno y el otro. Nos dice aquí en este cuadro comparativo que en el dominante se expresa en el heterocigótico, mientras que en el recesivo se expresa en el homocigótico. El promedio de afectados será en el dominante un 50%, mientras que en el recesivo será un 25%. En el dominante será igual de frecuencia en el uno y el otro, mientras que en el recesivo será hombres y mujeres afectados en proporciones iguales. En su expresividad, en el dominante será variable, mientras que en el recesivo será familiar y constante. Y en el recesivo se da lo que muchos conocemos como consanguinidad frecuente en los progenitores. Aquí tenemos un ejemplo donde nos explica, este es de la herencia autosómica dominante y aquí tenemos el de la herencia autosómica recesiva. Como vemos aquí, como explicamos, se expresa en el dominante en el heterocigótico. Vemos aquí un 50% de hijos de descendientes afectados. Y aquí vemos en el recesivo que se expresa en el homocigótico R minúscula y R minúscula y será un 25% de afectados. Aquí tenemos las enfermedades de herencia autosómica dominante recesiva. Entre las recesivas tenemos enfermedades de Huntington. Tenemos también aquí la neurofibromatosis, que es esta, y en el dominante tenemos la fibrosis quística y la enfermedad de Tay-Sachs. Aquí también tenemos un cuadro comparativo entre herencia ligada al sexo. Como todos sabemos, si es ligada al sexo, debemos de saber que en el cromosoma X y cromosoma Y, que es el que interfiere en el sexo del progenitor. Por ejemplo, aquí nos dice que en el cromosoma X lo heredan la madre a sus hijos y el padre a sus hijas hembras, mientras que en el cromosoma Y se transmite de padres a hijos varones. En el cromosoma X posee miles de genes unidos al cromosoma X, mientras que en el cromosoma Y posee una docena de genes unidos al cromosoma Y. O sea, por eso es que Y es mucho más pequeño que X. Aquí también tenemos que en la herencia ligada al cromosoma X recesivo se caracteriza porque ambos genes compatibles deben ser anormales para producir enfermedad. Si solo es un gen, es anormal, se le llama portador. Ahora bien, eso casi siempre se presenta, o sea, esas enfermedades recesivas, cromosoma X recesiva, se presenta en hombres mayormente. En la herencia ligada al cromosoma X dominante se caracteriza porque ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa la enfermedad, o sea que el gen domina. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos cruces. Tenemos aquí del X dominante, ligada al X dominante, que tenemos un padre no afectado, una madre afectada, que dará descendientes 50% afectado, hijo y hija. Y aquí tenemos en la herencia recesiva ligada al cromosoma X, madre portadora, que habrá un hijo afectado, una hija portadora y dos hijos, varón y hembra, no afectados. Aquí tenemos en este cruce, este es el que se llama herencia alóndrica, que el padre se lo hereda a sus hijos varones. Este es el cruce de un hombre que está enfermo, que le hereda la enfermedad a sus hijos varones. Y las hembras son sanas. Aquí tenemos enfermedades de herencia ligada al sexo. Tenemos aquí en la cromosoma X recesiva, la hemofilia, distrofia muscular, daltonismo. Y aquí tenemos en dominante síndrome de Rett,
en la X dominante. Y no se ve mucho caso, pero aquí tenemos también una enfermedad ligada al sexo X, al cromosoma Y, que se llama enfermedad Seyer, síndrome de Seyer, que es ausencia de útero y ausencia de seno en algunas mujeres. Aquí tenemos ahora las leyes o principios del Mendel. Nos explica aquí que la primera ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, al cruzar una raza pura de una especie A mayúscula con otro individuo de raza pura de la misma especie, pero A minúscula y A minúscula, la descendencia de la primera generación filial será genéticamente y fenotípicamente iguales entre sí. Como vemos aquí en este ejemplo, todos sus descendientes son iguales, son heterocigóticos, pero son iguales entre sí. Aquí vemos la segunda ley de la segregación. Esta consiste en que el cruce de dos individuos de la primera filial tendrá lugar una segunda generación filial en la cual aparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, es decir, el carácter permanecía oculto en una proporción del 1 al 4, como vemos este ejemplo. Aquí cabe destacar que, de acuerdo con este principio o ley de la segregación, durante la meiosis los alelos para cada locus se separan o se segregan entre sí cuando se forman los gametos haploides, o sea, óvulo y espermatozoide, y cada uno solo contiene un alelo por cada locus. Aquí en la tercera ley o principio independiente, esta consiste en establecer que hay un rasgo que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, eso solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí. Como vemos aquí en el ejemplo, de acuerdo a ese principio de transmisión independiente, los alelos distintos de distinto losis están distribuidos aleatoriamente en los gametos. Esto puede resultar de la recombinación genética, la producción de nuevas combinaciones de alelos que no estaban presentes en las generaciones parentales, o sea, en la primera generación. Muchas gracias. Hasta aquí fue mi explicación.